Ok, perfecto, chicos. Nuevamente bienvenidos a este encuentro en el que vamos a estar conversando hoy acerca de uno de los temas con los que más nos encontramos en el ámbito de la psicología de la salud, que es el paciente con fibromialgia. Pero resulta que con el paciente con fibromialgia hay algo particular, que es que se trata de casos muy complejos. Complejos, ahorita vamos a ver por qué, por dos vertientes principales. Pero quiero que hoy estemos un poquito más dispuestos a entender al paciente con fibromialgia más allá de lo que es la patología, más allá de la parte física, que obviamente es muchísimo desgaste, que obviamente implica un cambio significativo en su vida, sino más allá al aspecto integral de todo lo que implica esta patología, que si bien seguramente la han escuchado porque suele ser bastante nombrada en el ámbito de la salud, existe muchísima desinformación todavía. Desinformación que no solamente tiene el público general, sino también desde el ámbito, desde la medicina, que existe todavía muchísima, no solo desinformación, sino muchos mitos alrededor de lo que es la fibromialgia. Entonces, a eso quiero que lleguemos un poquito, que conversemos con respecto a esta patología. Cuéntenme un poco, ¿han escuchado algo de la fibromialgia? ¿Tienen algún familiar o paciente o alguien conocido con esta patología? Hola, buen día. Hola Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sí, yo tengo una amiga Uh -huh. y en algunos momentos pero en verdad sabiendo de su día a día, ¿verdad? Hubo momentos, decía, que no podía ni abrazar los hijos por el dolor. Pero ahora, por ejemplo, juega boxeo, practica deporte, entonces como que ha ido evolucionando. Pero sí me acuerdo de momentos que decía que nadie le podía ni tocar, porque si no, que todo le dolía. Eso. Exacto, es que a eso vamos y justamente quiero llegar a eso, a esa complejidad. Porque fíjate, en tu caso particular de alguien que conoces, notas que ya hay una mejoría, sin embargo, logras identificar algunos momentos en particulares en los que los síntomas han sido tan abrumadores que llegan a este punto en el que te afecta que no puedes ni siquiera al punto de abrazar a tus hijos. Entonces, eso es lo que quiero que vayamos haciendo un poquito de conocer esta complejidad de la fibromialgia. Vamos a hacer un breve repaso con respecto a la sintomatología, a cómo se diagnostica, pero esto lo van a ahondar más en un módulo del diplomado. Entonces, quiero que nos enfoquemos más justamente en esa parte, en eso que todavía estamos fallando desde el ámbito de la psicología de la salud y desde el ámbito de la salud en general. Permítanme acá para ir pasándola. Bueno, ya ustedes me conocieron. Eh, Mi nombre es Marilena Sequera, igual me vuelvo a presentar. Mi trabajo ha ido enfocado desde hace ya 16 años hacia el área de la salud. Entonces, este enfoque hacia el área de la salud, que no fue buscado, la vida me fue llevando hacia allá, me ha hecho enfrentarme muchas veces a casos que han sido un verdadero reto. Y de esos casos que han sido un verdadero reto, muchos han sido con pacientes con fibromialgia. De hecho, parte importante del trabajo que he realizado a nivel, considero parte importante a nivel formativo mío, a nivel de mi crecimiento personal y académico y profesional, fue trabajar con pacientes con fibromialgia desde un proyecto de una apreciadísima amiga mía que se llama Neurodanza. Entonces trabajábamos a partir de esa base, que son ejercicios basados en ejercicios de danza, la aplicación que se le hizo a pacientes con fibromialgia, donde logré ver de primera mano cómo iban mejorando estos pacientes, pacientes que estaban quizás en las mismas condiciones que esta chica que comentabas, que tenían dolores tan significativos, tan fuertes, que les limitaban la vida. Ver cómo iban avanzando me hizo querer aprender más sobre la fibromialgia, que es un tema que de verdad, al menos en esa época, estoy hablando de hace más de 10 años atrás, había muchísima desinformación. Entonces, no solamente la desinformación a nivel de público general, sino desinformación que me parecía alarmante desde el punto de vista de la salud. Había médicos que no sabían que era fibromialgia, había médicos que quizás costaba mucho para que hicieran un diagnóstico de fibromialgia porque
dejaban a un lado muchos de los síntomas y aminoraban la importancia de estos síntomas y de cómo estaba afectando a los pacientes. Entonces lo querían reducir a, mira, no tienes nada, esto es algo psicológico, ve con el psicólogo y listo. Entonces tú te enfrentabas en ese momento a un paciente que te refería además a un nivel de dolor significativo y con las estrategias que nosotros tenemos para ayudar al manejo del dolor, sí ayudaban, pero no aliviaban completamente. Entonces todo esto me hizo interesarme mucho en la parte de fibromialgia, que fue, como les digo, un tiempo bastante largo en el que me dediqué a este trabajo, al abordaje de la fibromialgia. Pero entonces, antes de comenzar, vamos a empezar a hablar de fibromialgia. Antes de iniciar a indagar en esta complejidad, que es bastante significativa, que es un verdadero reto, como lo digo siempre, para quien trabaja con pacientes con patologías crónicas. Pero antes de eso necesitamos saber un poquito qué es la fibromialgia. Es importantísimo, antes de que ahondemos en fibromialgia como tal, que recordemos cuál es la labor de nosotros desde la psicología de la salud. Desde la psicología de la salud nosotros vamos a trabajar en pro no solamente de hacer un diagnóstico, no solamente para hacer una evaluación y para poder dar con el diagnóstico, valga la redundancia, exacto de lo que tiene el paciente, sino que trabajamos también en pro de la prevención, que es parte importantísima de lo que hacemos, de la prevención de la salud. Porque nosotros en todas las instancias lo que vamos a hacer, nuestro objetivo principal va a ser la conservación de la salud del individuo. Pero ahí viene el primer reto para nosotros. Si nosotros en nuestro trabajo está enfocado en la conservación de la salud del individuo, ¿cómo hacemos en el caso de una patología como la fibromialgia, que es una patología crónica, en la que no hay una cura, no existe una cura? ¿Cómo trabajamos entonces allí en la salud? ¿Cómo hablamos nosotros de este tema salud? Bueno, en estos casos nos vamos a enfocar en la calidad de vida que el paciente pueda tener. ¿Qué es la fibromialgia para la salud, para el ámbito de la psicología de la salud? Es una de las patologías más comunes que nos vamos a encontrar. No solamente que es una de las patologías más comunes que nos vamos a encontrar, muchas veces nos vamos a encontrar con ella sin tener un diagnóstico. Los pacientes cuando llegan a nosotros con fibromialgia normalmente vienen de haber pasado por X cantidad de especialistas previamente que los evaluaron, que los revisaron, que no supieron que tenían y muchas veces, como les digo, a menos aquí, caso muy particular Venezuela, durante mucho tiempo se pensó que eran problemas a nivel psicológico, quizás hasta psiquiátricos, entonces se dejaba a un lado la atención al paciente y lo que hacían era pasarlo para el psicólogo o referirlo de una vez directamente con el psiquiatra. Acá, en donde vivo yo, hay una falla muy importante con respecto a la parte de psiquiatría. Afortunadamente ahora hay psiquiatras muy buenos, pero una época fue una época muy oscura de la psiquiatría aquí, en la que no había ni siquiera un proceso de evaluación, sino que de una vez se medicaba al paciente. Entonces, ¿qué hacía esto? Me solapaba síntomas, pero el paciente me seguía sintiendo mal, el paciente seguía teniendo dolores, el paciente seguía teniendo otro montón de síntomas que a veces eran síntomas que parecían no relacionados. Porque una de las complejidades de esta patología es que la sintomatología es extremadamente variada. Entonces podemos ver 10 casos y en los 10 casos ninguno se parece al otro. Sin embargo, no quiero que se me asusten con esto, que piensen que es ahí, ¿cómo voy a saber yo? Porque sí hay algunos puntos clave que les van a ayudar a ustedes a determinar si se trata de un caso de fibromialgia. Si bien no es injerencia nuestra en la parte médica, es decir, la parte de la evaluación física, sí podemos quizás tener sospechas de un diagnóstico y conversarlo con el personal médico para en ese trabajo multidisciplinario, que es fundamental en el caso de la psicología de la salud, allí podemos ayudar a que se le dé al paciente un diagnóstico certero de lo que está viviendo. El paciente con fibromialgia normalmente llega a nuestra consulta lleno de temores, cansado, preocupado, que se siente totalmente abandonado porque ya ha pasado, como les digo, por múltiples médicos y no le han dicho que tiene. Porque a veces los síntomas parecen tan inconexos que entonces, por ejemplo, termino yo yendo
a un reumatólogo porque tengo mucho dolor en las articulaciones, pero el reumatólogo no me consigue nada. Tengo síntomas gastrointestinales, tengo una diarrea que cursa con un estreñimiento. Entonces voy entre las dos, voy a un gastroenterólogo. El gastro no me encuentra nada. Entonces me da quizás un tratamiento paliativo, un tratamiento de la sintomatología, pero sigo sin un diagnóstico. Resulta que entonces además me sale una erupción en la piel, entonces creo que es una psoriasis, voy a un dermatólogo. Entonces cuando llega el paciente con nosotros ya ha pasado con muchos especialistas que los han evaluado, que no han encontrado un diagnóstico, que quizás lo que han hecho es darle un tratamiento para paliar los síntomas, más no saben qué tienen, entonces eso resulta muy frustrante. Porque si bien el recibir un diagnóstico de una patología crónica implica un proceso de duelo significativo en el paciente, es más desgastante para el paciente no saber qué tiene. Es más desgastante el sentirse, es que sé que está algo mal en mí, sé que me está pasando algo, pero no sé qué es y nadie me puede ayudar, nadie me sabe decir qué. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que el paciente con fibromialgia muchas veces no es tomado en cuenta. Lamentablemente no es tomado en cuenta. En el sentido de cuando comienzan a decirle los síntomas a muchos médicos especialistas, ellos descartan los síntomas que no están relacionados directamente con su especialidad. Les pongo un caso particular. Hay una señora que hace como principio después de pandemia, creo que fue 2001, en el 21 o en el 22, no recuerdo en este momento bien, pero ella llega porque ella tenía problemas gastrointestinales. Ella venía cursando de hacía mucho tiempo este problema de diarreas, episodios de diarrea muy importantes, seguidos de estreñimiento. Entonces habían hablado que era un estreñimiento crónico que cursa de esto porque la sintomatología se parece, y esa es la complejidad también de la fibromialgia, que la sintomatología se parece a muchas otras enfermedades. Entonces, ella tuvo el tratamiento para ello. Muchas veces ella trató de hablarle al gastro diciéndole las cosas que él pasaba. Ella le comentaba, pero dice que ella le comentaba como por no dejar los dolores que tenía en el cuerpo, que eran dolores que ella no se había golpeado, pero le dolía mucho como si se hubiese llevado un golpe. Y el gastro nunca le prestó atención. Nunca le prestó atención. Estuvo durante más de un año con él en tratamiento, no mejoraban los síntomas gastrointestinales y ella se intentó muchas veces decirle los otros síntomas que tenía. Afortunadamente, ella va con un neurólogo por otra razón, no ella como paciente, sino llevar con un familiar y le comenta al neurólogo. El neurólogo sí le prestó atención, la debida atención, y él es el que sospecha por primera vez que tiene fibromialgia. Y después de muchísimos años de síntomas, ella logra tener un diagnóstico que explica lo que tiene. Entonces ella me decía, cuando entró a consulta conmigo, que una de las cosas que para ella fue fundamental para su recuperación fue saber qué tenía. Es decir, si yo sé que no me voy a recuperar, sé que tengo que vivir con fibromialgia, pero la recuperación a nivel emocional. Me decía el nivel de desgaste que ella había tenido, que era una de las cosas que refería en consulta, el nivel tan grande de desgaste de tantos años de sintomatología, porque estos episodios gastrointestinales fueron el último año, pero previo a eso había tenido muchísimos síntomas que parecían inconexos y que no fueron tomados en cuenta. Entonces ya el poder dar con un diagnóstico, más allá del proceso, como les digo, de un proceso de duelo que se abre en ese momento al tener una patología crónica, también implica una tranquilidad para el paciente de saber qué tiene, de saber de que no me estoy inventando esto, sí me está pasando, no es algo que esté mal en mí con respecto a que yo me estoy inventando estos síntomas, sino que de verdad existen y saberse escuchados, eso es fundamental. Entonces, teniendo en cuenta un poquito esto, vamos a iniciar hablando para que entendamos qué es fibromialgia. Desde la etimología, es decir, de cómo está compuesta esa palabra, y vamos a ver la definición que se usa mayormente, que es la de la Organización Mundial de la Salud. Fibromialgia viene de tres palabras del griego que son fibra, que fibra significa fibro, perdón, que es fibra o tejido, lo que es toda la parte de tejidos, mio, que es músculo, y algia, que es dolor.
Entonces, ¿qué es? El dolor que está en los tejidos y en los músculos. Para la Organización Mundial de la Salud, se trata de una enfermedad cuya etiología, es decir, la causa, es desconocida y se caracteriza por un dolor crónico generalizado que se prolonga por más de 3 meses. Cuidado con eso, es una de las cosas que nos van a ser claves para un diagnóstico es esto, que tenga más de 3 meses ese dolor. Y que el paciente localiza en el aparato locomotor. Locomotor es todo lo que tiene movimiento, o sea, lo que nos hace moverlo. Y además cuenta con áreas de hiperalgesia, es decir, puntos con dolor excesivo para la maniobra de exploración efectuada. Estos puntos los vamos a ver más adelante, son los que se conocen como puntos gatillos. Yo les tengo incluso para que los podamos ubicar bien, que son los que se utilizan. Eso va a ser fundamental para saber qué se trata de fibromialgia. En cuanto a qué está pasando en este caso con la fibromialgia, como les dije, no hay una causa particular. No se sabe a ciencia cierta hasta el momento qué es lo que causa la fibromialgia. Sin embargo, se cree que existe una alteración en lo que es la regulación del dolor desde nuestro sistema nervioso central. Ahora, ¿dónde existe esa alteración? La alteración existe a nivel de neurotransmisores, existe a nivel de conductos aferentes o eferentes del dolor, no se sabe. Pero ya se sospecha bastante sustentado con investigaciones que está muy involucrado una parte importante de alteraciones en esa regulación del dolor, en cómo la persona y el organismo percibe ese dolor. Cuando digo alteraciones del dolor me refiero a dos cosas. A uno, a la parte fisiológica de cómo está mi cuerpo reaccionando o entendiendo ese dolor y a la parte emocional, a la regulación emocional del dolor. Porque la fibromialgia es una patología que está muy relacionada también a las emociones. Entonces, de hecho, hay una cosa que se ha hecho, pero no hay investigaciones suficientes como para sustentarlo y decir, mira, tiene esto que ver. Sin embargo, me parece que estamos muy cerca de ese punto. Y es que la fibromialgia se presenta en pacientes que han tenido traumas previos, traumas emocionales previos. La aparición normalmente viene acompañada normalmente no, comúnmente, perdón, viene acompañada de un trauma emocional importante previo. No hablo de que tiene que ser un trauma e inmediatamente se presenta la fibromialgia. A veces son traumas emocionales de muchos años, de larga data, que terminan saliendo a los 40, 50 años, que es la edad promedio en la que aparece la fibromialgia. Igual no se preocupen de esto de cuándo aparece y cómo aparece, lo vamos a hablar un poquito más a profundidad. Porque la fibromialgia se presenta, como les digo, en la mayor parte en mujeres de 40 a 50 años, pero no es determinante. Hay personas que son jóvenes y tienen fibromialgia, otros lo presentan a una edad mucho más avanzada y hay hombres con fibromialgia también. Entonces, en ese sentido, complejiza un poquito más porque van a encontrarse con muchos especialistas que van a hablar, a decir que la fibromialgia es una enfermedad de género, es una enfermedad que se relaciona solamente con las mujeres. Entonces, para que un hombre tenga un diagnóstico de fibromialgia, es el triple de difícil que para que una mujer tenga este diagnóstico. ¿Por qué? Por la rareza de la incidencia de esta patología dentro de lo que es esta población en particular. Ok, entonces vamos a iniciar ya hablando de la complejidad. Vamos a indagar un poquito más en esto. Una de las cosas que hace más compleja el diagnóstico de la fibromialgia es estas dos vertientes, como les hablaba al principio. Lo primero, que existe múltiples síntomas. Los síntomas son demasiado variados y además no solo que son variados, sino que son síntomas que se pueden relacionar con otras patologías y puede confundir a quien lo ve con otras patologías. Y la otra es el diagnóstico. No hay una manera certera de hacer un diagnóstico, no existe una prueba en particular de poder hacer ese diagnóstico. No es como en otras patologías que quizás por medio de química sanguínea se puede realizar un diagnóstico fácil. Se podría hablar que de diagnóstico se podría hacer, ya que se sabe que hay una alteración de la parte de la regulación del dolor,
podría ser quizás a través de imagenología, qué sé yo, por ejemplo, una tomografía o cualquier parte de imagenología. Sin embargo, eso se complejiza porque, uno, no hay un protocolo establecido. No es como que te diga, mira, si esta área del cerebro está activa o esta está inactiva, es fibromialgia. No existe. Entonces, mandar a un paciente, por ejemplo, a hacerse una tomografía implica costos significativos. Creo que en casi todos los países se trata de un examen particularmente costoso, que no solamente no es que el paciente no tenga el dinero, sino que si es para el Estado, es un problema porque a nivel de salud pública, imagínense cada vez que alguien llegue con dolor que no tenga ninguna diagnóstico o ninguna relación con otro, no le van a mandar a cada paciente a hacerse una tomografía. Sería eh, a nivel ya visto, no desde la salud, sino desde la gerencia de la salud, sería totalmente incongruente, porque es imposible poder costear todo esta parte médica. Entonces, eso hace mucho más complejo el diagnóstico. Sin embargo, como les digo, creo que la complejidad radica en gran parte es en la desinformación que tenemos de la fibromialgia, no tanto en la complejidad que ya de por sí la tiene, de esta multiplicidad de síntomas y de la falta de un diagnóstico en particular, sino que va muy ligado a esto, a la desinformación con respecto a lo que es la fibromialgia. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la sintomatología que a nosotros nos va a indicar que se trata de fibromialgia? Lo primero es que el paciente nos tiene que referir que ha tenido dolor por lo menos por 3 meses. Si es menos de 3 meses, no pensamos en fibromialgia todavía porque puede ser cualquier otra cosa. Si ya han pasado 3 meses de un dolor, eso sí, no es cualquier dolor, es un dolor que no tiene explicación. Es decir, no es un dolor que haya tenido una causa. No es como que el paciente se cayó y tiene dolor en el brazo a raíz de esa caída, no, sino que fue un dolor que apareció de la noche a la mañana y que ha perdurado por lo menos por 3 meses. Este tipo de dolor tiene que estar acompañado, tenemos que evaluar, en este caso la parte médica, que no exista inflamación ni a nivel muscular ni a nivel de articulaciones. Entonces, ya ahí, al saber que no existe una inflamación que me esté dando respuesta a que este dolor se esté presentando, podemos empezar a sospechar de una fibromialgia. Si hay una alteración, si hay problemas de que tengo una hinchazón en un área, en el área donde me duele, ahí ya empezamos como a descartar esta posibilidad. Pero si el dolor tiene más de 3 meses y el dolor no es causado por ninguna causa aparente, o menos que no recuerde el paciente, y no hay ninguna señal de inflamación, comenzamos a sospechar. La otra cosa es que es lo más común que presentan los pacientes, muchísimas dificultades para dormir. Dificultades para dormir variadas. No es solamente la dificultad de que me cuesta dormirme, sino también hay pacientes que nos van a referir, mira, es que yo me acuesto a dormir, yo siento que descanso, pero a la hora de levantarme se me hace cuesta arriba, se me hace muy pesado, no me puedo despertar, me siento muy pesado, a pesar de que dormí toda la noche, me cuesta despertarme. Entonces, no solamente no lo limiten a la parte de insomnio, que ese también es un error en cuanto a lo que es el diagnóstico, que cuando empezamos a evaluar la parte de sueño, hay muchas personas que se limitan a ver si existe o no existen señales de insomnio en el paciente. Hay pacientes con fibromialgia que sí duermen, que nos van a referir que se acuestan a las 9, 10, 11 de la noche, pueden conciliar el sueño, sin embargo, al momento de despertar, lo sienten muy cuesta arriba, muy pesado, que sienten eso de que dormí, a pesar de que dormí 8 horas corridas, siento que no puedo despertar, me siento demasiado sueño. Entonces, cuando hablamos de dificultades para dormir, es todo este amplio rango de posibilidades en cuanto a mal sueño. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las dificultades para dormir suelen confundir mucho a los especialistas porque, por ejemplo, si el paciente nada más nos habla de la falta de sueño, podemos ubicarlo con otras patologías, porque la falta de sueño está involucrada en muchísimas patologías. Tenemos también otro de los síntomas comunes, que es el agotamiento, cansancio.
son pacientes que están o muy cansados todo el tiempo o que se agotan fácilmente. De pronto con una actividad que no requiere un desgaste físico o emocional significativo, sienten muchísimo cansancio. Entonces, puede ser un paciente que me diga, mira, dormí toda la noche, pero me desperté cansado y pasé todo el día cansado. Es que yo hago algo, porque a veces es tan complejo de que cansancio puede ser, ya a mitad de mañana estoy muy cansada, o también cansancio puede ser, es que hasta pararme de la cama para ir al baño me cansa. Entonces, si vemos a este paciente que de pronto me dice nada más lo del agotamiento y me dice lo de las dificultades para dormir, porque hasta el momento quizás no ha presentado dolor, ¿qué podemos pensar al principio? Que se trata de fatiga crónica. Entonces, ven cómo empieza como a complejizarse un poquito este diagnóstico porque se parecen mucho los síntomas a otras patologías. Pero estos tres principales, los que hemos hablado, son los tres principales, los síntomas principales con los que se hace el diagnóstico de fibromialgia. Sin embargo, yo les añado aquí un cuarto síntoma que me parece muy significativo y que lo presenta la mayoría, por no decir todos los casos de fibromialgia, que son las dificultades cognitivas, lo que se conoce como fibroniebla. Eso que es fibroniebla, estas dificultades para concentrarme, que de pronto yo estoy leyendo algo, el paciente que nos dice, pero es que yo estoy leyendo algo, termino de leer y no sé qué leí. Yo estoy viendo algo, no sé, estoy escuchando un podcast y terminó y no supe de qué hablaron. Estoy viendo un programa y terminó y no pude concentrarme. O es que estoy haciendo una cosa y termino haciendo otra, no termino de hacer ninguna tarea. Entonces empieza a ver toda esta parte de dificultades a nivel cognitivo, sobre todo relacionados a lo que es el proceso de atención. Pero si vemos y si lo vemos desde el punto de vista externo, las dificultades cognitivas solas no las podemos determinar de una vez como que se trata de fibroniebla, porque también están presentes en los casos de estrés. Entonces, aquí tenemos, si vemos este panorama de esta sintomatología, se nos puede parecer a fatiga crónica y a estrés crónico. ¿Cómo definimos nosotros que no se trata de ninguno de estos? El dolor. El dolor es la parte que nos va a indicar que no se trata de ninguna de estas patologías. Porque si bien la fatiga crónica puede ir acompañada de dolor muscular, normalmente este dolor muscular es fácilmente identificable como dolor muscular. En cambio, el dolor de la fibromialgia es un dolor que no lo pueden explicar. No te puedo decir como, mira, es que me duele mucho el brazo, pero es muscular. Me toco y es muscular. No. Los ejercicios de relajación, en estos casos, cuando comenzamos a trabajar, no aminoran de una vez este dolor. Entonces, por allí podemos empezar a pensar, a sospechar que se trata de fibromialgia. Sin embargo, como les digo, estos son los 4 síntomas principales, los 3 principales más el añadido que les coloco yo aquí, pero la fibromialgia es muchísimo más compleja. Vamos a ver ahora la otra cantidad de síntomas que hay, porque además de lo que ya vimos, de estos síntomas, hay una sintomatología relacionada que pueden presentar los pacientes. Vamos a ver que la lista es bastante larga. ¿Qué puede presentarnos un paciente con fibromialgia? Puede tener problemas digestivos, como distensión abdominal, es decir, que se le hincha el abdomen. De pronto nos van a decir, pero es que se me hincha el abdomen, aunque yo no haya comido nada para que se me hinche el abdomen. O sea, es decir, no fue que consumí leguminosas, por ejemplo, que tienden a generar gases. No comí nada fuera de lo normal, sin embargo, a veces hay días que ando muy hinchada. El estreñimiento, pero como les digo, el estreñimiento no solamente desde la parte de estreñimiento como tal, sino que muchas veces cursa con diarreas, con episodios diarreicos. Y esto tiene mucho que ver y se trata, la sintomatología se relaciona con lo que es el estreñimiento crónico. El estreñimiento crónico, lejos de lo que la gente puede pensar, más allá de que el paciente no pueda tener evacuaciones regulares, también va acompañado de unos momentos, de unos periodos de procesos diarreicos significativos. Entonces, el paciente que me tiene esto, que quizás no le ha prestado mucha atención al dolor o al cansancio, porque de pronto piensa que el cansancio es por su trabajo, que el dolor es por lo que se mueve en el trabajo, cualquier cosa, relaciona principalmente entonces esta sintomatología y es lo que lo mueve a buscar atención médica.
Entonces, por eso es importantísimo hacer la evaluación general, no solamente de la sintomatología con la que llegue. Hay pacientes que tienen síndrome de colon irritable, esos son muy comunes. Los síntomas gastrointestinales dentro de la fatiga crónica son bastante comunes. Pueden presentar síndrome de fatiga crónica, que es lo que conversábamos ahorita, que muchas veces cursan en conjunto, pero la clave aquí para saber que es fibromialgia, no solamente que se trata de fatiga crónica, es el dolor. Son pacientes que van a presentar migrañas con mucha regularidad, o quizás si ya tenían migrañas previamente, son migrañas que cada vez son más debilitantes, son mucho más fuertes, son mucho más seguidas. Estos episodios van a ser más seguidos. La migraña no solamente se le presenta en el paciente, sino a veces dolores de cabeza de todo tipo. El dolor de cabeza tensional, es decir, cuando se refiere o solo en la frente, o acá en la cabeza, o en el cuello, pero son dolores de cabeza que los van a decir como mucho más frecuentes de lo que antes le sucedía. Entonces, en este caso también es importante descartar que el paciente no tenga problemas visuales. A veces los problemas visuales producen dolores de cabeza y molestias, a veces hasta migraña. Entonces, es necesario ir descartando. Y ese descartar es lo que les comento también como parte de la complejidad de lo que es el paciente con fibromialgia. Porque esa complejidad de que no existe una prueba única, sino que tengo que ir descartando primero todas las demás posibilidades. Además tenemos trastornos de la articulación temporomandibular, duele muchísimo esta parte, son pacientes que amanecen con mucho dolor, entonces podemos pensar quizás que tienen bruxismo, que quizás es que de noche estamos apretando los dientes y esto causa dolor. Entonces vamos viendo cómo es que se parece mucho a otras patologías y eso hace muy complejo. La sintomatología de estos pacientes vamos a encontrar mucho que se va a relacionar también con síntomas de depresión y de ansiedad. Entonces, muchas veces se piensa que tiene que ver con ello. Porque, por ejemplo, los dolores musculares están relacionados a la depresión. O un dolor muscular puede estar relacionado a la ansiedad, porque cuando tengo ansiedad me tenso, los músculos no tenso, estoy muy tensa, entonces eso puede dar explicación al dolor. Sin embargo, vamos a verlo también desde el otro punto de vista, que también una patología crónica y desgastante, como lo es la fibromialgia, va a generar sintomatología relacionada a la ansiedad y a la depresión, a la ansiedad de no saber qué me espera, a la ansiedad de no saber controlar esto, de que no sé cómo voy a amanecer, cuál va a ser el dolor que me va a acompañar, y la depresión que implica también toda la pérdida de lo que he tenido, porque es la pérdida de la vida como la conocía antes. El ir dejando hacer cosas que me gustan hacer, el no poder abrazar a mis hijos ahorita porque me duele mucho. Todas estas cosas van afectando muchísimo la vida psicoemocional de la persona y van a tener incidencia directamente en ella. Hay pacientes que van a referir que tienen sensibilidad al tacto. Sensibilidad al tacto es que cualquier cosa que no sea causante de dolor para cualquier persona, para ellos puede ser muy doloroso. Por ejemplo, si agarro el brazo y lo agarro normal, suavecito, esto no debe doler. Pero para un paciente con fibromialgia, a veces tú haces esto y es un dolor insoportable. Un dolor insoportable que además no hay explicación de ella. No es como que es que me golpeé, entonces por eso tengo sensibilidad. No, no existe. Pero entonces hay estos puntos que terminan siendo sumamente desgastantes y no solo eso, sino que imagínense el hecho de que tú tengas dolor, de que no puedes ni agarrar algo para cocinar, no puedes agarrar a tus hijos, no puedes hacer nada, no te pueden tocar porque te duele exageradamente. Tenemos también que hay mayor sensibilidad a la luz, hay fotosensibilidad, hay mucha sensibilidad al ruido, a los olores y a la temperatura. Entonces, estos síntomas, preguntamos, siempre pregunten esto. ¿Te está molestando el frío? ¿Te está molestando el calor? ¿Te molesta la luz? ¿Te molestan los ruidos? Eso pregúntenlo porque está bastante relacionado a la fibromialgia. Casi todos los pacientes, creo que todos los que yo he atendido, tienen alguno de estos síntomas. Alguna hipersensibilidad a algo, bien sea a ruido, a luces, a colores, a olores. Había una paciente hace años que ella refería que cuando llegaba a sitios muy blancos, que había iluminación de luz blanca y las paredes eran blancas y cosas así, le dolía horrible el cuerpo.
La sensibilidad de ella era hacia el color blanco, hacia las cosas blancas. Entonces decía, ya él sabía que si entraba a un sitio con este tipo de iluminación blanca y que las paredes fueran blancas, iba a ser un dolor de cabeza seguro, probablemente una migraña, y además empezaba a dolerle el cuerpo y todos los síntomas se exacerbaban. Entonces, presten mucha atención a esta hipersensibilidad que muchos pacientes van a presentar. Tenemos también los trastornos del sueño, como lo hemos venido hablando, que no solamente se refieren al insomnio, no se limitan a esto, sino que también vamos a tener estos pacientes que nos refieren que a pesar de haber dormido 8 horas, 10 horas, todo lo que quisieron dormir, les cuesta mucho despertarse o se despiertan y sienten cansancio enorme, sienten un nivel de cansancio que no se explica porque ya han tenido las horas de sueño y de descanso que se supone que deban tener para una recuperación. Entonces, ojo con los trastornos del sueño, no nos vamos a limitar única y exclusivamente a la parte de insomnio. Pero ustedes creían que era hasta ahí la sintomatología. No, todavía nos falta y mucho. La sintomatología es muy, muy variada. Es lo que les digo, yo sé que parece abrumador muchas veces pensar en esto porque son muchos síntomas, muchísimos que están relacionados. Entonces, ¿qué pasa? Además de que son muchos, no todos los pacientes nos presentan todas. Puede que un paciente me presente una sola, como puede que un paciente me presente 20. Entonces, eso hace más complejo ese abordaje del paciente con fibromialgia. Hay pacientes que van a presentarnos anquilosamiento. ¿Qué es anquilosamiento? Esa es la palabra técnica, rimbombante, bonita, para que suene que sabemos mucho de rigidez en el cuerpo. Me cuesta mucho moverme, que estoy aquí. Yo antes me movía, podía hacer cosas, entonces ahorita hasta moverme así de lado me cuesta mucho, la espalda la tengo súper rígida, no me puedo mover. No, mire, es que yo podía levantar los brazos y ahorita no puedo porque tengo mucha rigidez. A eso vamos a prestarle mucho cuidado porque además vamos a tener esa rigidez no solamente en articulaciones, sino en músculos. ¿Articulaciones qué? ¿Cómo lo vamos a ver con articulaciones? Ah, bueno, que yo no puedo mover la muñeca de pronto sí, me duele mucho, pero a nivel muscular es que yo no puedo mover de pronto el brazo completo, no solamente a nivel articular. Entonces, vemos si el paciente tiene esta rigidez. Hay un incremento de los dolores de la cara. Las patologías relacionadas al nervio trigémino, que no sé si conocen o han visto en algún momento a alguien que tenga problemas con este nervio, el dolor es altamente desgastante, es sumamente horrible, es muy fuerte. Y hay pacientes que comienzan a presentar dolores en la cara y muchos médicos a veces piensan y sospechan que es una patología con el nervio trigémino porque los dolores en la cara están frecuentemente relacionados a este problema. Vamos a ver personas que van a tener problemas genitourinarios como una frecuencia mayor de urgencia para orinar. De pronto va a aparecer como pacientes que tienen infecciones urinarias, pero no lo tienen. Entonces, como esa necesidad de, si en algún momento han tenido alguna infección en las vías urinarias, saben que es como una necesidad de orinar, que sentimos como ganas de orinar, pero vamos al baño y no orinamos nada, porque la vejiga no estaba llena, sino que es nada más como la necesidad. Bueno, eso pasa mucho con pacientes, pero al hacerle un examen de orina, al hacerle un urocultivo, no sale nada, no existe ninguna infección. Pero sí la necesidad. Entonces, ya ahí podemos empezar a pensar que va a haber de pronto un ginecobstetra que lo esté viendo, va a empezar si es una mujer, va a comenzar a sospechar que es algún problema directamente con la vejiga. O si es un hombre, van a pensar que es un problema con la próstata. Entonces, es lo que le digo, siempre la sintomatología va a dar para pensar primero en otra patología antes que la fibromialgia. Y esa es parte de la complejidad. Hay pacientes que tienen cistitis intersticial o síndrome de vejiga dolorosa, que es que cuando van a orinar, cuando van en el momento de la micción, sienten dolor. Entonces, no es solamente la molestia de cuando tenemos una infección, que sentimos la necesidad como de que la vejiga está llena y que hay que vaciarla, sino que además se siente dolor. Tenemos parestesias, que son las parestesias. Cuando sentimos entumecimiento o una sensación de hormigueo, así como cuando que duramos mucho tiempo en una posición y no nos irriga la parte sanguínea.
que se siente adormecido el cuerpo. Esa sensación la tienen los pacientes muchas veces, pero no son explicables por un asunto postural. Es decir, no es que estuvo sentada mucho tiempo, no es que estuvo apretando el brazo hacia algo durante mucho tiempo y eso pueda decir que, ok, hubo un corto en la circulación sanguínea que explica el sentir este hormigueo. Son a veces parestesias que se presentan bien sea por un tiempito, es decir, en muy particular, como hay pacientes que nos van a decir que tienen esta parestesia desde hace días, semanas o incluso meses. Entonces, imagínense también lo desagradable que debe ser tener una sensación de hormigueo o de entumecimiento en una parte del cuerpo durante mucho tiempo. Tenemos también problemas de la piel, hay algunos síntomas como prurito, resequedad, manchas, que pueden hacer pensar en algún problema relacionado a la parte directamente de la piel. Entonces podemos pensar de pronto que es una psoriasis y no lo es. Hay síntomas del tórax que son dolores en el pecho o en las partes superiores del cuerpo. Entonces ahora imagínense que el paciente llega, es que tengo dolor en el pecho. ¿Qué puede pensar un personal de la salud cuando nada más me está diciendo que tengo dolor en el pecho? Yo sospecho, hay problemas cardíacos, hay problemas pulmonares o hay problemas relacionados a la parte miofacial de toda lo que es la parte torácica, es decir, con los músculos. No voy a pensar en una primera instancia en una fibromialgia, voy a pensar directamente en las partes, en las patologías médicas comunes que me pueden dar la explicación de lo que está pasando. También puede haber problemas de desequilibrio, problemas de vértigo, esas pacientes que sienten de pronto que se les mueve el piso, que me mareo, son problemas ortostáticos. Es decir, ortostáticos se refiere al hecho de que hay cambios, por ejemplo, que está sentada y es que cuando me paro me mareo. O si me muevo rápido, cambio de posición rápido, siento como que pierdo el equilibrio. Entonces, ¿qué pienso yo? Como un paciente que me está llegando solamente con esta sintomatología, es un problema ortostático. Entonces, no lo voy a pensar directamente con eso. De hecho, puede que sospeche hasta de una disautonomía antes de comenzar a pensar que podría ser fibromialgia. Tenemos el síndrome de taquicardia postural, que además, si el paciente me presenta estos dos síntomas, el vértigo y la taquicardia postural, lo más común es que el médico vaya a pensar que es una disautonomía. ¿Por qué? Porque estos síntomas ortostáticos, es decir, posturales, tienen mucho que ver con esto. Entonces son síntomas que no voy a pensar de primera mano que se tratan de fibromialgia. Tenemos los trastornos también cognitivos, que es lo que hemos hablado de la fibroniebla, que es sentir que me cuesta prestar atención, que trato de enfocarme en algo pero no puedo, pero también nos van a referir lentitud mental. Así como que, pero es que las cosas que yo podía hacer antes rápido, ahorita me están tomando más tiempo, me cuesta mucho. Entonces esa lentitud, ok, ya hay pacientes que nos van a presentar. Tenemos también sensaciones en las piernas, como son el síndrome de las piernas inquietas, que son esos pacientes que mueven las piernas sin parar, que es un impulso que ellos no pueden controlar de querer mover las piernas, sobre todo cuando se está en un momento de descanso. Entonces, si vemos, la sintomatología es mucha, es muy variada, y por sí sola, uno u otro síntoma nos va a referir y nos va a hacer pensar primero en cualquier otra enfermedad, menos en fibromialgia. Entonces, allí radica la importancia de hacer una buena entrevista con el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente de pronto va a llegar con un médico es únicamente por un problema físico, que es lo que me ataña. Lo que, bueno, en este momento yo me estoy mareando mucho y voy para el médico porque me estoy mareando mucho. Cuando empiezan a hacer evaluaciones, a veces cuando no consiguen nada, lo determinan como que es un proceso ya a nivel psicológico, psiquiátrico, y ahí llegan a nosotros a consulta. Entonces, cuando llega ahí y no tiene ningún diagnóstico, claro, no depende de nosotros hacer el diagnóstico de fibromialgia, pero sí podemos hacer, encauzar toda la parte diagnóstica. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una entrevista bastante detallada. Normalmente cuando yo trabajo con pacientes que estoy haciendo este tipo de entrevista, incluyo mucho esta parte física. Hago muchas preguntas con respecto a la sintomatología. Siempre les explico que es para tener un balance, hacer un balance general
de todo lo que está sucediendo. Y no solamente me limito a la parte psicoemocional, no me limito a emociones, pensamientos y conducta, sino que también hablo mucho de la parte médica, porque me interesa saber esto, porque esto puede ser la clave para poder hacer un diagnóstico. Y así llegamos a la parte diagnóstica. Disculpe, un momentico para tomar agua. Llegamos a la parte diagnóstica. Ya vimos la complejidad tremenda que implica la parte de sintomatología, que es muy variada, que se parece a muchas otras patologías y que es un verdadero reto. Pero también tenemos la parte diagnóstica que no tenemos una manera particular de saber. Dentro de lo que es esto, de esta parte diagnóstica y de los avances que se han realizado, sabemos ahora que la fibromialgia pertenece o está englobada dentro de todo lo que son los trastornos de sensibilización central. Sensibilización central, ¿qué? Todo lo que es sistema nervioso central, cerebro, columna vertebral, toda la parte nerviosa. Entonces, ¿qué hay? Se van a presentar alteraciones a nivel sensitivo y a nivel emocional, en donde en esas áreas de nuestro cerebro que debería regular estas sensaciones. Entonces, como les dije anteriormente, se sospecha que hay esto, estamos muy cerca de saber de qué es, que tiene que ver con esta parte, pero no hay evidencia suficiente. Entonces, por ende, no podemos hacer que a la sospecha de un paciente con fibromialgia vamos a mandarle un examen particular para poder determinar. Eso hasta el momento no existe. Y la fibromialgia está considerada como una enfermedad reumática no deformante. Las enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide o la artrosis que tienden a hacer que los pacientes deformen, sobre todo la parte articular, entonces los pacientes que empiezan a tener las manitos así, o empiezan a curvar las articulaciones y ya no pueden moverlas. En este caso no hay deformación. En este caso, con el paso del tiempo no existe esta deformación, no hay ninguna señal de que el paciente pueda dejar de tener algún movimiento en particular por esto. Entonces está clasificada como una enfermedad reumática no deformante. Ahora vamos, ¿cuáles son los criterios diagnósticos que vamos a utilizar para poder saber qué es fibromialgia, ya que vimos toda esta multiplicidad de síntomas y que no tenemos un diagnóstico particular? El criterio diagnóstico en general se basa en tres aspectos principales. En el 2010 se hizo la primera protocolarización de cómo se iba a hacer la evaluación para la fibromialgia. Sin embargo, ellos hablaban de puntos dolorosos. En el 2017 se hizo una actualización y el último fue en el 2019, donde ya por fin se comienza a hablar de los puntos ya no de dolor álgido como era antes, sino que se comienza a hablar de un dolor quizás de molestia. Entonces se comienza a ampliar un poquito más el rango para poder hacer la evaluación y el diagnóstico de la fibromialgia. Primero, ¿qué tenemos que evaluar y qué tenemos que tener presente? Que exista un dolor mayor de 3 meses, que ese dolor tenga el paciente 3 meses y que aparezca de la nada. No puede ser un paciente que me diga, es que yo toda la vida he tenido dolor en la pierna. Si dice eso, ya no, ahí podemos ir descartando fibromialgia. En cambio, si el dolor apareció de la noche a la mañana, sin ninguna explicación, no hubo golpes, no hubo nada, no hubo ningún evento traumático físico que lo explique, entonces podemos empezar a sospechar. No tiene que haber signos de inflamación, ni articular ni muscular, porque puede ser cualquier otra patología que me implique inflamación y que eso cause el dolor. Si no existe inflamación, empezamos a pensar en fibromialgia. Y por último, pero no menos importante, son los puntos de dolor, o lo que se conoce como puntos gatillo, que es lo que le estaba diciendo que más adelante nos vamos a ver. ¿Qué son estos puntos gatillos? Son áreas específicas en las que vamos a evaluar dolor. Entonces, el paciente tiene que darme positivo en al menos 6 de las 9 áreas de dolor, que son los puntos gatillo. ¿Dónde van a ser esas áreas? En la cabeza, en el brazo izquierdo, brazo derecho, en el miembro inferior derecho, miembro inferior izquierdo, es decir, las piernas, en el tórax, en el abdomen, en la espalda alta, raquis cérvico-dorsal, es decir, toda la parte como de la espalda media hacia arriba, y en la espalda baja, en la raquis lumbar y las nalgas.
Es decir, prácticamente es una patología que se presenta en todo el cuerpo. Pero ahí, como no era suficientemente complejo ya con lo que ya teníamos, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, que lo vuelve más complejo todavía. ¿Qué es el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial es que nosotros vamos a ir viendo otras patologías que podrían explicar la sintomatología que el paciente tiene. Entonces son estas enfermedades que se parecen, estas enfermedades cuyos síntomas son iguales a los de la fibromialgia y que tenemos que ver y descartar que no existan en el paciente. Una de las principales que vamos a ver es la enfermedad reumática inflamatoria. ¿Cuáles son esas enfermedades? Las que veníamos hablando ahorita. La artritis reumatoide, la artrosis, el lupus, si hay el lupus eritematoso sistémico, si hay polimialgia reumática. Polimialgia es esas personas que tienen dolor en todo el cuerpo, en muchas partes del cuerpo, pero que tienen que ver con la parte reumática. Es decir, hay maneras de saberlo. ¿Cómo se descarta esto? El médico manda a hacer química sanguínea. En la química sanguínea hay, se me fue completamente el nombre, el nombre de la prueba, se me olvidó. Me disculpan. ¿Qué se hace? Que es el que te indica si hay problemas a nivel reumático. En química sanguínea sale. Entonces ya al descartar que no existen estas patologías, ok, ya sabemos que no es ninguna enfermedad reumática, podemos empezar a pensar en esto. Tenemos que descartar patologías endocrinas como el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, la enfermedad de Addison y Cushing, que pueden estar relacionadas. Por ejemplo, en el síndrome de Cushing, que es el síndrome que se presenta por altos niveles de cortisol en sangre, se presenta en pacientes con muchísimo estrés, con estrés elevado. Entonces, la complejidad para nosotros desde la psicología de la salud tiene mucho que ver con esto, porque el paciente me tiene realmente fibromialgia o está pasando por un proceso estresante bastante significativo. Entonces, allí vamos a tener que ir prestando mucha atención a los otros detalles que son los que me van a dar indicio a mí de que no se trata de un síndrome de Cushing, por ejemplo, sino que se trata de algo más. A nivel de partes de enfermedades neurológicas, de descartar esclerosis múltiple y neuropatías. A nivel de trastornos de sueño, evaluar que el paciente no tenga apnea obstructiva del sueño y el síndrome de piernas inquietas, porque estas dos patologías generan que el paciente cuando se despierta está cansadísimo. Se durmió las 8 horas correspondientes, no tiene problemas en conciliar sueño, no tiene problemas en nada, pero cuando se despierta está cansadísimo, no puede hacer nada, le cuesta levantarse, cuando se despertó quería seguir durmiendo 3 horas. ¿Por qué? Porque aunque está durmiendo, no está descansando. Porque con la apnea del sueño dejamos de respirar, tenemos un sueño muy difícil, muy para nada reparador, igual con el síndrome de piernas inquietas. Entonces hay que descartar estas posibilidades. Vemos que a nivel metabólico no haya osteomalacia, que a nivel degenerativo no haya artrosis ni estenosis espinal, a nivel constitucional que no exista hiperlaxitud articular y el síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces vemos estos pacientes, normalmente pacientes que tienen muchísima flexibilidad. Quienes tenemos hiperlaxitud, que podemos hacer cosas que normalmente otros pacientes no hacen, otras personas normalmente no hacen, tenemos que ver porque esto puede generar algunas de las sintomatologías relacionadas. Entonces vemos, ok, no la tiene, o de pronto la tiene, pero también tiene otros síntomas. Entonces ahí vamos viendo. Y a nivel psiquiátrico, la depresión. Aquí viene un caso muy particular que dificulta esto. Porque la depresión puede causar problemas que se parecen a la sintomatología de la fibromialgia. Un paciente con depresión puede presentar dolores musculares. Un paciente con depresión puede presentar muchísimo cansancio, aunque duerma. Un paciente con depresión de pronto puede tener insomnio, un paciente con depresión puede tener toda la parte de, por ejemplo, la niebla mental, el que le cueste concentrarse. Entonces, hay como una línea muy delgada entre saber si el paciente tiene depresión y este es lo que causa la sintomatología, o si esta sintomatología, sin tener un diagnóstico, le ha causado al paciente depresión. Vamos a encontrar muchos pacientes con fibromialgia que están cursando en paralelo
con un proceso depresivo importante. Y eso va de la mano mucho con el desgaste que implican estos síntomas y con el hecho de que en la mayoría de los casos no tienen un diagnóstico fácil y que en muchos de los casos los pacientes son no tomados en cuenta. Al principio de pronto la familia sí le presta atención, pero ya después termina siendo, es que mi mamá siempre se queja de dolores. Ella siempre anda con un achaque, todos los días viene con un achaque nuevo, entonces se le deja de prestar atención. Entonces imagínense ser esa persona que está todos los días sintiendo esta sintomatología que no sé qué es, que cada día es algo distinto, no me lo estoy inventando, todos los días tengo un dolor distinto en el cuerpo y ya ninguno de mis familiares, ninguno de mi sistema de apoyo me cree o me toma en cuenta. Entonces es fácil entender que un paciente puede desarrollar una depresión a raíz de esto. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace este diagnóstico? Primero, con un examen médico completo. El examen médico debe ser general, debe tener toda la información de todo esto que hemos venido hablando, que se revisen todos estos antecedentes, que se revisen todas las cosas de sintomatología. Y eso implica tener que hacer un esfuerzo importante en hacer una buena entrevista. Tiene que haber los exámenes de química sanguínea que nos van a ayudar a descartar toda la parte, sobre todo reumática, que es la que se puede confundir principalmente con la fibromialgia, y la entrevista, lo que les dije, la entrevista es fundamental para el diagnóstico de un paciente con fibromialgia. La entrevista no solamente conversar con cosas muy triviales o particulares, sino de irnos a profundidad, a tener quizás una lista de sintomatologías y comenzar a decírselas a la persona. Porque de pronto el paciente va con una molestia en particular, pero cuando nosotros empezamos a leerle los otros síntomas, te van a decir, sí, eso también. Ah, sí, sí, a mí me pasaba eso. A mí se me durmió la mano durante una semana. Entonces comienzas a ver todo esto. Entonces la entrevista tiene que ser muy compleja. Lamentablemente no existe una prueba única que nos permita determinar el diagnóstico de fibromialgia, pero el hecho de que no exista una prueba única no quiere decir que sea imposible diagnosticar, porque para ello tenemos esto, que es lo que estábamos conversando ahorita, que son los puntos gatillo. ¿Qué son los puntos gatillo? Los puntos gatillo son zonas hiperirritables del músculo que están asociadas a un nódulo, que ese nódulo es muy hipersensible y está localizado dentro de una banda tensa de fibra. ¿Qué es eso que sonó muy largo y muy todo? El músculo, este está completo, vamos a poner que este es el músculo, supongamos, déjenme ver acá. Este es el músculo que estamos estudiando, pongamos que sea este. Resulta que en el músculo hay una partecita minúscula por aquí. Esa partecita minúscula es el punto gatillo, que es hipersensible, es hiperirritable. Hiperirritable es que ante cualquier presión vamos a sentir molestia, dolor o alivio. Y a veces que los puntos gatillos los utilizamos, sobre todo en el área de masoterapia, los usamos para generar alivio. Los puntos gatillos son estos punticos rojos que estamos viendo en las imágenes. Como podemos ver, hay partes que están en la parte baja de la cabeza, es decir, en la base del cráneo, aquí atrás. Vamos a tener unos en la espalda, unos por frente, en el pecho, en los brazos, en las piernas, en las nalgas, en la espalda. Estos puntos gatillos, una vez que se le genera presión, para un paciente con fibromialgia, van a referir muchísimo dolor. Recuerden, para el diagnóstico, en este caso, de estos 9 puntos que están aquí, el paciente tiene que presentarme dolor positivo en 6. Dolor me refiero a un dolor que sea deshabilitante, no a un dolor soportable. Porque de pronto, si yo tengo mucha tensión muscular, porque tuve muchísimo estrés, por ejemplo, van a haber ciertos puntos en los que voy a hacer presión y me van a doler, pero me van a doler soportable. No va a ser algo insoportable. Entonces, eso lo vamos a considerar, esta es la clave, eso es como la guía fundamental de nosotros con respecto a lo que, a lo que es la evaluación de la fibromialgia. Los puntos gatillos van a ser los aliados para nosotros para saber determinar si se trata de esto o no. En mi caso particular, claro, como psicólogos no vamos a empezar a hacerle técnicas manuales a un paciente. O sea, imagínense la falta de ética de que nosotros, bueno, déjame tocarte por aquí el pecho a ver si tienes hiperalgesia. O sea, obviamente no lo vamos a hacer. En el caso particular mío, soy masoterapeuta certificada, entonces sí lo hago, pero no como mi trabajo como psicóloga. Entonces,
Si yo no sé, no estoy en esto, o por lo menos en mi caso, vienen como, para mí, como psicóloga y no como masoterapeuta, entonces allí el trabajo va de parte del médico, de hacer esta exploración física. Pero la sintomatología principal, el síntoma principal de la fibromialgia es el dolor. Eso se nos hace fácilmente identificable. Sin embargo, más allá del dolor, va una complejidad mucho peor, mucho más fuerte, mucho más desgastante para el paciente, que es todo el impacto que tiene este dolor y esta sintomatología a nivel personal, social y de calidad de vida. Que todo esto se resume en la calidad de vida. A nivel personal, tenemos que ver cómo se va a sentir una persona con fibromialgia. Una persona que ha pasado por todo esto, que tiene todos estos síntomas, que quizás no fue tomado en cuenta en su momento por los médicos que lo vieron, que quizás tiene meses, a veces hasta años, lamentablemente muchas veces hasta años, pasando de médico en médico, tratando de encontrar una explicación a lo que les pasa. Entonces, a nivel personal implica sentirme mal, implica un ataque directo a mi autoestima, porque hay muchos pacientes que incluso me han referido el decir, es que yo pensé por un momento que yo estaba loca, que me estaba inventando las cosas, porque a mí me revisaban, me hacían exámenes y yo no sabía qué tenía. Llegó un punto en el que ya yo no dije nada. Una señora bastante mayor que nosotros tuvimos en un grupo terapéutico, ella tenía ya 70 y tantos años, casi 80, y había estado con toda la sintomatología de fibromialgia desde los 40 y no tuvo diagnóstico, nunca, porque llegó un punto en el que ella ya había estado diciendo tanto, pidiéndole tanto a la familia que la llevaran y ya la familia desmereciendo los síntomas que ella decía, que ella prefirió callarse. Entonces vivía con un dolor constante, vivía con un desgaste constante, que le implicó que una depresión profunda, que es fácilmente entendible, y muchísimos problemas a nivel emocional. Entonces, a nivel personal me afecta no solamente en cuanto al dolor que siento, no solamente entre ese síntoma físico, sino a nivel emocional, a nivel conductual también, porque la persona con fibromialgia muchas veces tiende a dejar de tener una relación social, a relacionarse socialmente, debido a estos mismos síntomas que son tan variables. Entonces, las pacientes dejan de ir quizás a reuniones con amigos, quizás a otras cosas, a encontrarse con sus familiares, justamente por esto. Y también lo dejan de hacer porque muchas veces son altamente juzgados por sus pacientes, por sus familiares. Entonces son eso de que es que fui para una reunión familiar y todos empezaron a burlar, a decir con qué dolor va a salir hoy. Entonces se van retrayendo, van dejando de tener interacciones sociales, van dejando de tener esa calidad de vida que tenían. Entonces el dolor va a impactar muchísimo más allá. Entonces vemos cómo es muy complejo porque no se trata de una patología física o que me implique nada más un desgaste físico o un problema a nivel físico. Pero vamos a ir, aparte de esto, ya que sabemos un poquito más de fibromialgia, vamos a derribar algunos mitos con respecto a lo que es la fibromialgia. Ojo, todos estos mitos, se los estoy poniendo aquí, van de la mano de lo que ha sido la experiencia con pacientes en estos años. Son cosas que o me han dicho pacientes, o me han dicho médicos, o me han dicho familiares de estos pacientes. Lo primero, es una enfermedad de género. Hay una confusión y muchos lo van a encontrar por allí, que van a ver que es una enfermedad de género, pero no. Se cree que es una enfermedad de género y se creyó durante mucho tiempo así, fue por el hecho de que esta patología se presenta más en mujeres que en hombres. Se presenta una prevalencia de 3 mujeres por hombre o 4 mujeres por hombre. En 3-1 es en Latinoamérica, 4-1 es en España, que son las cifras que manejaban. Normalmente son mucho más los casos que vamos a ver de mujeres con fibromialgia que de hombres. Se suele presentar los síntomas, los principales síntomas, entre los 40 y 50 años, pero hay pacientes que nos lo van a presentar antes, hay pacientes que nos lo van a presentar después, y hay pacientes hombres que tienen fibromialgia. El hecho de que sea menos común no quiere decir que no existe. Entonces, creer que es una enfermedad de género es limitar
y dificultar muchísimo más el diagnóstico para un hombre de una fibromialgia. Es una enfermedad psiquiátrica. Hasta hace años se consideraba que la fibromialgia era una enfermedad psiquiátrica. ¿Por qué psiquiátrica? Porque hacían exámenes físicos, exámenes médicos y no conseguían ninguna razón aparente de la sintomatología, del dolor, del cansancio. Entonces se mantuvo durante mucho tiempo como una enfermedad psiquiátrica. Sin embargo, se conoce hoy en día que tiene que ver mucho con lo que es el sistema nervioso central, que esa regulación, esa modulación del dolor está involucrada. Eso, toda la parte de la estructura de mi cuerpo que regula el dolor tiene alguna falla por ahí, está involucrada, entonces no es una enfermedad psiquiátrica. La otra que tiene cura, esto sí me pareció alarmante, lo vi hace como una semana atrás viendo videos de cualquier cosa en TikTok y me consigo con alguien que dice ser doctor, no lo sé, hablando de la cura de la fibromialgia. Y lo aseguraba y lo superaseguraba. La fibromialgia es una patología crónica. Entonces, darle al paciente una falsa esperanza de curación va a generar falsas expectativas que van a terminar teniendo una incidencia directa en la emocionalidad y que puede terminar generando o un síndrome, una patología relacionada a la ansiedad o a la depresión. Entonces tenemos que tener en claro, se trata de una patología crónica. Esperemos que sí, esperemos que en algún momento se consiga cura, pero hasta el momento no hay cura y se trata de una patología crónica, es decir, va a seguir avanzando, va a seguir estando allí y lo que nosotros trabajamos es en paliar o en mitigar la sintomatología. No la curamos, sino que aminoramos los síntomas. Es una enfermedad que solo causa dolor. Creo que ya esto nos ha quedado claro en lo que hemos venido viendo, de que no solamente causa dolor, sino que tiene un montón de consecuencias tanto a nivel emocional como cognitivo. Que se da solamente en personas no vacunadas. Esto fue muy particular porque hubo una discusión, de hecho, bastante interesante a nivel de la parte de medicina, en la que se creía que la fibromialgia, igual que el síndrome de fatiga crónica, estaba relacionado con personas que no habían tenido vacunas cuando eran niños. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna correlación que diga que esto es verdad. La otra cosa es que las personas fingen dolor, eso lo creen mucho. No, el estímulo se percibe como doloroso. Aunque no exista nada que explique el dolor que tiene el paciente sí está percibiendo ese estímulo como doloroso, entonces sí hay ese dolor. No podemos aminorar eso, no podemos descartar el hecho de ese dolor. ¿Qué es lo que le digo que pasa mucho con pacientes? Que llegan un momento en el que ya no dicen nada que les duele porque ya no le creen. Entonces, ¿por qué se produce todo esto de la fibromialgia? ¿Qué? Hay alteraciones a nivel de los neurotransmisores del sistema nervioso central. No conocemos, no hay una única causa, pero está esto. Hay alteraciones de la parte de neurotransmisores del sistema nervioso central. Esa misma alteración de los neurotransmisores va a causar que un desequilibrio en esta sustancia. Cuando hay una alteración de las vías de modulación del dolor, y además todo esto, la parte de neurotransmisores va directamente relacionado a la parte emocional. Porque ¿qué puede causar? Puede causar síntomas de ansiedad y de depresión. Entonces, a veces la ansiedad y la depresión se van a presentar por esta desregulación de los neurotransmisores y no necesariamente que sea esto que me está causando los dolores. Y también tenemos que el sistema nervioso central altera el sistema nervioso simpático, es decir, el que nos activa, y se van a presentar entonces cefalea, intestino irritable, hipotensión ortostática, mareo, toda la sintomatología que ya vimos. Sin embargo, vuelvo y repito, no hay una sola, no existe una causa todavía determinada de por qué se está dando esto. Y lo que sí le añado, de hecho, vamos a ponerlo atrás de acá, de lo que sí le añado a esta lámina, es la parte de que existe un trauma emocional previo. En la totalidad, no en casi todos, en la totalidad de los casos que yo hasta el momento he atendido de pacientes con fibromialgia, en todos los casos ha habido un trauma emocional importante previo. Como les comentaba al principio, no necesariamente es un trauma reciente, a veces son traumas de larga data, pero en todos han habido consecuencias
traumas emocionales importantes. Entonces, presten atención a eso, indaguen un poquito en la historia de vida del paciente, no solo en la historia reciente de él, sino en la historia de vida completa. Hay factores de riesgo que nos van a predisponer quizás a esta patología, sí. Lo primero es el sexo, es mayor frecuencia en mujeres que en hombres, pero como les dije, no es limitante, no es una enfermedad de género, aunque la prevalencia sea mayor en mujeres. Los antecedentes familiares. Pacientes que hayan tenido un familiar, papá, hermano, sobre todo los familiares directos, que hayan tenido patologías relacionadas a esto, que hayan tenido fibromialgia, tienen una mayor incidencia en presentar fibromialgia. Entonces nos vamos a encontrar con pacientes que quizás van a tener un factor de riesgo mucho mayor que otros y los pacientes que nos presentan otros trastornos. Otros trastornos, por ejemplo, como la osteoartritis, la artritis reumatoide, el lupus, todo esto es más probable que el paciente llegue a presentar también la fibromialgia. Pero ahí está la misma dificultad, la misma complejidad de saber hasta dónde llega una patología y comienza la otra. Entonces, ¿qué tenemos? Hay una necesidad, para mí en lo particular, hablando de la complejidad del paciente con fibromialgia, creo que existe una necesidad de una mejor preparación. Una necesidad de una mejor preparación en varias cosas, en dos aspectos fundamentales. Primero, en la parte teórico-científica. Tenemos muchísimo por aprender todavía de la fibromialgia. Hay muchísima investigación todavía pendiente para poder entender esta patología tan incomprendida aún hoy en día. Pero más allá de esta parte teórico-científica que todavía tenemos en proceso, porque no es que está abandonada, sino que está en proceso investigativo, tenemos que enfocarnos en una cosa particular importantísima, que es la calidad humana. La calidad humana, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener, bueno, y va de la mano con estas dos cositas que le puse aquí, que fue la empatía y la comunicación. Porque necesitamos tener calidad humana para tratar al paciente que viene de una enfermedad, de una patología muy difícil, de algo que no sabe que tiene, de venir de un montón de médicos que lo han visto, de ser desmerecidos por su familia o por sus amigos, el de ser burlados por la cantidad de síntomas que tienen y que no están relacionadas, el no ser tomado en cuenta, de un montón de cosas a nivel emocional que están pasando en ese paciente que requieren de nosotros la máxima empatía, la máxima disposición de estar. Y les pongo comunicación, no solo comunicación de cómo hablamos con el paciente o eso, o qué le decimos al paciente, sino comunicación de aprender a escuchar al paciente. Estos pacientes muchas veces necesitan ser escuchados, muchas veces necesitan sentirse que de verdad le están prestando atención a lo que está sucediendo, a lo que le está diciendo. Cosas por lo que ellos han pasado, ya les dicen que no me prestan atención, y entonces esa comunicación, el saber oír, el saber estar para el paciente, escuchándolo, no juzgándolo, sino escuchándolo, es fundamental. Considero que en eso estamos fallando gravemente como sistema de salud y necesitamos trabajar. Ahí es trabajo de nosotros desde la psicología de la salud, porque como psicólogos de la salud vamos a ir a trabajar en pro de no solamente que el paciente tenga salud y de preservar su salud, sino también, como lo dijimos al principio, a nivel preventivo y a nivel también, porque es injerencia de nuestro trabajo, a nivel de la formación que hay desde la psicología de la salud para el personal de la salud. Entonces tenemos que empezar a psicoeducar a médicos, enfermeras y especialistas a tener una mejor comunicación y a trabajar un poquito más esa empatía para poder trabajar con estos pacientes. No solamente con el paciente con fibromialgia, con todo, pero en este caso particular, que la complejidad del paciente lo requiere, tiene que ser así. Y esa misma complejidad del paciente en cuanto a la comunicación hace que van a encontrarse de pronto con que hay pacientes que no les van a querer hablar. Hay pacientes que ya están tan cansados de haber dicho las cosas que querían o que necesitaban que ya simplemente ya les da igual. Entonces nos cuesta un poquito más y tenemos que empezar a usar herramientas, a utilizar estrategias
para poder empatizar con el paciente, que empatice con nosotros el paciente y que pueda sentirse a gusto, no juzgado y que de verdad se sienta escuchado para poder hablarnos de estos síntomas. Como lo habíamos visto, esto sí es una lámina nada más para refrescar el seminario anterior, en el que hablábamos del abordaje, que habían dos modelos de abordaje, el modelo biomédico y el biopsicosocial. El médico es el que es totalmente limitante en el sentido de que para ellos la salud es ausencia de enfermedad, y el modelo biopsicosocial que nos implica que hay factores biológicos, psicológicos y sociales que están en constante interacción y dinámica. Biológico, toda la parte física, toda la parte de mi genética, de mis músculos, de mi sistema nervioso central, toda la parte fisiológica. La parte psicológica, emociones, pensamientos y conductas, y la parte social, que son las interacciones y las relaciones que tenemos con otros. Entonces, ¿cómo hacemos ese abordaje de la fibromialgia siendo una patología tan compleja, siendo una patología tan variada? Hacemos el enfoque y el abordaje desde lo biopsicosocial. Entonces hacemos abordaje biológico, vámonos a la parte física, vamos a la psicológica, vamos a la social. Empezamos con la parte física. ¿Cómo se trabaja la fibromialgia en la parte física? Con terapia medicamentosa. La terapia medicamentosa muchas veces va a incluir el uso de analgésicos, que es como lo más común porque es para aliviar el dolor, pero también vamos a encontrarnos con que hay pacientes que van a requerir de antidepresivos no solamente por los síntomas relacionados a la depresión, sino también porque hay antidepresivos que van a ayudar a aliviar el dolor, que ayudan con la tensión física, con la tensión muscular. Y hay pacientes en los que incluso es necesario prescribir anticonvulsivos por la misma razón. No porque el paciente esté convulsionando, sino porque son medicamentos que van a actuar directamente en la química de nuestro cerebro y va a ayudar a que esta sensación de dolor o la percepción de la sensación de dolor sea menos. Hay inyecciones en puntos dolorosos, esta se hace ya en casos más o menos extremitos en los que ya el dolor es muy significativo y se inyecta directamente analgésicos en la parte en la que el paciente presenta más dolor. Tenemos de la misma manera las bombas de medicación. Las bombas de medicación son implantes que se colocan a nivel de lo que es el sistema nervioso central. En la columna vertebral, ya en la médula, se coloca y eso lo que hace es que es una bomba que contiene medicamento y ella va haciendo como una liberación constante de ese analgésico. Entonces tiene muchísimas más ventajas en el sentido de que es una sola cirugía, no tiene que estar pasando por constante inyecciones y molestias y todo esto, pero como toda cirugía, pues tiene sus riesgos. Entonces también hay que sopesar si es una mejor opción o no para el paciente. Y lo que es más importantísimo dentro de lo que es la parte física es el ejercicio físico moderado y de bajo impacto. Sé que parece loco y parece como contraproducente que nosotros hablemos de que el paciente está cansado y con dolor y la lógica nos va a decir, pero el paciente tiene que descansar, el paciente tiene que tener reposo, pero no, si el paciente tiene reposo, el cansancio y el dolor empeoran. Paradójicamente es al contrario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a que el paciente o instar al paciente a tener un ejercicio físico moderado, pero que sea de bajo impacto. No lo vamos a poner a que haga CrossFit. No, un ejercicio, alguna actividad constante, pero que sea regular. A nivel mental y conductual, es decir, la parte psicológica, vamos a hacer cambios en el estilo de vida. Un cambio en el estilo de vida no va a implicar necesariamente algo malo. El diagnóstico de la fibromialgia o de cualquier patología crónica implica esto, hacer un cambio en los estilos de vida. Y a veces se tiende a pensar que esto es malo, o sea, es decir, voy a dejar de hacer todas estas cosas porque ya no puedo por mi patología, pero no necesariamente es algo negativo. Puede ser la apertura a muchas cosas positivas, a cambios que van a ser para mejor. Y la otra cosa que tenemos que hacer nosotros también desde la psicología de la salud es trabajar los hábitos de la higiene del sueño. Es decir, cómo el paciente está durmiendo, qué está haciendo, cómo está haciendo el proceso previo al sueño. No solamente el dormir, sino el previo al sueño, para ayudarlo.
hacemos que eliminamos uso de pantallas por lo menos 1 hora antes de dormir, porque las pantallas tienen luz azul y la luz azul altera el ritmo circadiano, es decir, hace que el cerebro crea que todavía es de día, entonces no se prepara para dormir. Cuando llegamos ya a la noche, este bombardeo de luz azul puede generar muchísimo más cortisol en sangre, lo que genera muchísima más patología. Entonces, prestamos mucha atención a los hábitos de higiene del sueño de los pacientes. A nivel emocional, tenemos la parte de terapia psicológica. ¿Qué hacemos nosotros en la terapia psicológica? ¿Con qué vamos a trabajar? Vamos a ayudar a que el paciente reconozca y gestione sus emociones, porque hay muchas veces que estamos muy confundidos y no sabemos ni siquiera qué emociones están presentes. Entonces, ayudamos a que empiece a reconocer y a gestionar sus emociones. Hacemos una elaboración del proceso de duelo, porque toda patología crónica va a implicar un proceso de duelo, porque implica, ya al tener el diagnóstico va a implicar el cambio de vida, el que ya yo no puedo seguir haciendo las cosas como antes porque tengo que hacer cambio. Y esa despedida de ese estilo de vida anterior va a implicar un proceso de duelo. Y eso no podemos dejarlo a un lado. Vamos a ayudar al paciente a la adaptación a este nuevo estilo de vida, es decir, vamos a darle estrategias para que pueda ser más fácil esta transición hacia estas nuevas maneras de vivir. Trabajamos también lo que son las relaciones interpersonales que muchas veces se ven afectadas, sobre todo por las alteraciones emocionales que implica la fibromialgia. Vamos a ver también la autoestima y el autoconcepto, que tenemos que reevaluarlo, reformularlo y comenzar a fortalecer la autoestima. Vamos a trabajar también enseñando técnicas de manejo del dolor, que pueden ser técnicas de respiración, de relajación o de meditación. Y, importantísimo, vamos a reconocer, ayudar a que el paciente reconozca y gestione el estrés. Porque toda esta patología, sea fibromialgia o cualquier patología crónica, implica tener un nivel de estrés significativo. Aunque hablábamos de lo biopsicosocial, yo también le incluyo la parte espiritual, porque fundamental espiritual no tiene nada que ver, como se lo dije la otra vez, con una parte religiosa, sino con eso, en qué cree el paciente, en lo que él conecta. Entonces vamos a ayudarlo a que conecte con esa espiritualidad. Y les puse aquí el agradecimiento. Fíjense, hay una cosa que a mí se me ha hecho muy valiosa, una herramienta muy valiosa para el trabajo con pacientes con patologías crónicas, y es trabajar el agradecimiento. Sé que de principio puede ser un poco contradictorio, quizás no puede costar porque el paciente que va a querer agradecer tener una patología crónica, pero es que no nos vamos a enfocar en agradecer esa patología crónica, sino en que el paciente pueda reconocer en su vida las cosas por las que tiene que estar agradecido. Porque un diagnóstico de una patología crónica nos limita muchas veces. ¿Por qué? Porque nuestra vista se pone como el caballito con las gárgolas, con las gringolas, perdón, en las que no veo para ningún lado, sino solamente la patología. Veo solamente esta patología desgastante, veo que esto es lo que me está limitando, que esto, entonces pierdo la visión general de mi vida. Entonces, el agradecimiento nos ayuda a que el paciente se enfoque en las cosas positivas que aún sigue teniendo a pesar de esta patología, a pesar de esta circunstancia de vida. Entonces, para mí ha sido fundamental el trabajo con pacientes con patología crónica, involucrar el agradecimiento como una estrategia terapéutica. También tenemos el uso de otras terapias, otras alternativas, que son lo que conocemos como terapias complementarias, que han tenido muy buenos resultados. En el caso de la acupuntura, tiene resultados excelentes en el caso de la fibromialgia para el manejo del dolor. Los masajes ayudan a las contracciones musculares, ayudan a esa sensación física desgastante. La meditación también podemos incluirla como estas alternativas. Pero también tenemos algo que es lo que trabajo yo principalmente con los pacientes ahora, que son los ejercicios integrales. Ejercicios integrales como el yoga, el tai chi y el qigong. En el caso particular de la práctica mía, nos ha sido muy, muy provechoso el uso de Lian Kun. Lian Kun son ejercicios psicofísicos basados en las artes marciales que van enfocadas en la salud. Cuando uno dice artes marciales, la gente se asusta y cree que es que van a pegar patadas en el aire y toda la cosa. No, no, no. Pero los ejercicios psicofísicos son ejercicios sumamente sencillos, son ejercicios que puede hacer cualquier persona, a cualquier edad, y de hecho no hay limitante. Esos ejercicios hay variaciones en las que lo puedo hacer hasta sentada si estoy muy cansada.
La práctica constante de estos ejercicios ha tenido resultados muy positivos en pacientes con dolor crónico, piensa con fibromialgia o por cualquier otra patología. Entonces, les puedo hablar ya desde la experiencia que para mí una de las cosas más quizás efectivas dentro de lo que es la atención al paciente con fibromialgia, desde la complejidad de lo que implica, son estas alternativas, porque además, siendo una patología tan compleja, estos ejercicios que son también integrales, abarcan todo. ¿Por qué? Porque me abarca la parte física, pero también trabajamos la respiración, pero también trabajamos la parte del pensamiento y también trabajamos la parte emocional. Entonces, al ser tan completo, la respuesta de los pacientes ha sido muy positiva. Aquí les tengo, bueno, primero preguntarles si tienen alguna duda. Vamos claros en lo que hemos hablado hasta el momento. Cualquier cosita que haya surgido por allí que les haya dejado algún cabo suelto, o vamos bien. Yo tenía una duda. Ajá, Tú mencionaste que tiene que ser el dolor por 3 meses, pero ajá. también mencionaste de una señora que tenía desde los 40 años y estuvo como hasta los 70 sin el diagnóstico. Entonces, ahí hay algo, o sea, lo único que puede pasar es que la persona nunca tenga el diagnóstico, por ejemplo, desde que empiezan con esos dolores. Pasa mucho. Okay. Fíjate, pasa mucho, es lo que te comento. Hay muchos casos, al menos acá, que lamentablemente vemos como fallas enormes en lo que es la atención al paciente, en los que no se le presta atención a lo que el paciente está diciendo, entonces se disminuye. De hecho, en este caso particular de esta señora que yo te comento, no solamente era el hecho de que no era atendida por los pacientes, sino que quienes desmerecieron la sintomatología principal fue la familia. Entonces, cuando ella refería, nadie le prestaba atención. Entonces, ella terminó siendo, la vieja chacosa que siempre viene con un dolor. Entonces, ya de hecho, dentro de su familia hubo una dinámica bastante particular en la que cada vez que ella llegaba a algún evento familiar, era el motivo de burla. Entonces, siempre era, vamos a ver con qué dolor sale hoy. Ay, ¿con qué dolor vienes hoy? Entonces, ya era la burla y fue tanto que a ella ya le daba miedo, le daba pena y no comentaba ya sus dolores. Ya más bien se encerró a no decir los síntomas, a no decir nada, a pasar los dolores en silencio, y eso pues hizo mucho más complicado todo. Entonces pasaron tantos años sin un diagnóstico. Fue más por un tema del sistema de apoyo de ella que más del recibir o no recibir la ayuda médica. Perdón, y tengo otra duda. ¿Hay como una edad como desde, por ejemplo, o antes de eso no se diagnostica fibromialgia, por ejemplo? Ok, la incidencia mayormente es entre los 40 y 50 años. Y la incidencia mayor, como se los comentaba, es en mujeres. Sí. Pero no quiere decir que haya una limitante. Hay pacientes con fibromialgia que te pueden presentar los síntomas desde los 20 años. Ah, ok. Hay pacientes que de pronto el primer síntoma te los presentaron a los 60. Entonces, no. La incidencia mayor es entre 40 y 50 años, pero no es limitante. Ok, o sea, podría ser como adolescencia tardía o, no sé, adulto, ya, ok. Sí, Está bien. sí. Claro, lo que pasa es que en la adolescencia no se suele tomar el diagnóstico de fibromialgia como principal, porque dentro de la adolescencia, con todos los cambios del crecimiento, pueden haber dolores, entonces Claro, no lo toman en cuenta. tiene sentido. Entonces, podríamos hablar de eso, desde adolescencia tardía ya hasta la adultez. Esas eran mis dos dudas. Muchas gracias. Chévere. Bueno, vamos a ver ahora un videíto que les quiero pasar, que es el caso de la fibromialgia, pero visto en primera persona. Son dos pacientes con fibromialgia que hablan un poco de lo que ha sido su experiencia y de cómo fue la sintomatología, para que veamos dos casos particulares, que justamente hablamos de eso. Hay una señora que sí entra como en el rango de lo esperado, de lo que se espera, 40, 50 años para los síntomas, y otra chica que empezó la sintomatología muchísimo más joven. Me silencian primero acá. Bé, doncs jo tinc endometriosi també i sembla ser que és una malaltia que va molt unida a la fibromialgia. A raíz de estar durante
un año aproximadamente, levantándome todos los días con mucho dolor. Sobretot, un cansament extrem. No podia seguir el ritme d'una persona de la meva edat, que només podia complir amb la jornada laboral, o sigui, aquelles 8 hores estava bé, però a la que sortia de la feina estava molt malament. I llavors, en alguns moments, també vaig començar a notar uns canvis d'humor que no eren propis de mi, perquè jo tinc gènit, però jo no era propi de mi, era diferent. I en alguns moments certes intoleràncies, sobretot el soroll. Tenia alguns dolors en activitats de la vida quotidiana, estenent, rentant-me el cap, vull dir, em feia molt mal els braços. Que me levantaba con mucha rigidez por las mañanas, con un dolor, había tenido un dolor toda la noche, no duermes bien, te levantas cansado, muy cansado, con mucho dolor, te cogen rampas en las piernas, te cogen como sensación de hormigueo en las manos, te sientes inútil, con lo cual eso te lleva a estar de más depresiva. Doncs vaig visitar un reumatòleg, un psicòleg i una terapeuta ocupacional i em van fer una bateria de preguntes i llavors ells van decidir que sí, que estava en aquest diagnòstic, però en una fase molt incipient. Entonces, viendo la puntuación, ellos lo suman y entonces te tocan lo que se denominan puntos gatillo, te van tocando y tú vas diciendo si te duele o no te duele. Y entonces, entre el test y lo de los puntos gatillo, te diagnostica la fibromialgia. El fisioterapeuta em va donar he après a fer uns exercicis amb ell i que la idea és anar-los incorporant també en la rutina quotidiana. Y en este momento estoy tomando un fármaco, creo que me ha ido bien porque lleva un componente antidepresivo. Entonces, el estado de que tú estés de ánimo también te afecta, o sea, también te ayuda mucho a llevar la enfermedad. D'incorporar una mica d'exercici físic moderat al llarg de la setmana i faig ioga, que m'ha anat molt bé. També surto a caminar una mica, si pots fer bici, fantàstic, si pots fer una mica de natació, sense matar-te, o sigui, sense cansar-te molt, ha de ser molt moderat i molt espaiat. He tenido que hacer muchos cambios en mi estilo de vida, tanto profesional como en mi casa. Por ejemplo, yo estaba apuntada a un gimnasio, me tengo que borrar porque no puedes hacer unos ejercicios normales. Tú puedes hacer yoga, pero tiene que ser un yoga como mucho más relajado. Lógicamente tienes que cambiar los hábitos de tu casa porque sabes que si tú pasas el aspirador, simplemente eso te va a traer estar luego mal. Has d'agafar molta consciència i estar molt atenta a possibles símptomes, possibles desencadenants que saps que poden fer un pic de cansament o de dolor. A la que agafes consciència millores molt la teva vida quotidiana. Has de relativizar todo mucho y te has de hacer amiga de la enfermedad. Entonces has de aceptar y pensar que, que la vas a llevar durante muchos años contigo y que no pasa nada. O sea, que si no puedes hacer todas las cosas del mundo, al menos hacerlas, no dejar de hacerlas nunca, nunca, no encerrarte, hacerlas siempre, porque eso te va a hacer servir para que tú te sientas útil, te sientas activa. Y que sabes que vas a tener días críticos, sí, pero relativizas. Siempre vas a tener dolor, también, pero soportable, medianamente. Pues vivamos con ello. En este video particular lo escogí porque había una frase en particular que me pareció a mí clave para entender la parte de cómo trabajamos con los pacientes con fibromialgia, que lo dice la señora mayor en el video. Te tienes que hacer amiga de la enfermedad. Pasa que nos mal enseñan, siempre lo he dicho, a que la patología se ve como algo horroroso a lo que hay que combatir. De hecho, lo vemos con el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, de la lucha contra la fibromialgia, de la lucha contra todo. Entonces, imagínense lo horrible de desgastante que es vivir en una lucha constante con algo que además, por ejemplo, en el caso de la fibromialgia, lo vas a llevar toda tu vida. Entonces, es aprender
a eso, a amigarte con esta patología, a no vivir peleando, a no vivir en una constante lucha con los síntomas, sino aprender a conocerla, aprender a entenderla y aprender a llevarte con ella. Entonces, para mí, este video me pareció súper interesante porque es visto desde el punto de vista de un paciente, de quien lo vive, no de nosotros como psicólogos visto desde afuera, que lo vemos quizás mucho más fácil, o que entendemos quizás que esa es la manera de proceder de una manera mucho más fácil. Esto es dicho por una paciente que lo tiene. Una paciente que además pasa por un proceso bastante complicado hasta que se da cuenta que amigarse con su enfermedad fue lo que ayudó a hacer que los síntomas fueran más llevaderos, que los problemas que implica la fibromialgia pueda ella vivir con esto sin que esto sea tan desgastante o que no tenga un impacto tan negativo en su vida. Entonces, a eso es a lo que tenemos que apostar con el paciente, con la complejidad que tiene la fibromialgia. La complejidad de diagnóstico, la complejidad de síntomas, sí, pero también la complejidad del abordaje que implica. Porque el paciente no es que la patología sea complicada, no es que sea compleja, es que el ser humano como tal es complejo, entonces no debemos olvidarnos eso, debemos hacer un abordaje integral en el que nos vamos enfocando en todas las áreas de la vida del paciente para que pueda tener una mejor calidad de vida, aun y cuando tenga una patología crónica. No. Entonces, chicos, esto ha sido todo por este seminario. Espero que les sea de utilidad, espero que esta información les pueda servir para ustedes, para su vida ya profesional cuando tengan a sus pacientes. Recuerden siempre que tenemos que estar para el paciente, ser lo más empáticos posible y aprender a escuchar. Lo que les dije de la que me parecía a mí que era la necesidad imperante de toda esta patología como es la fibromialgia, es la preparación en el caso nuestro, la preparación en el caso de aprender a escuchar, aprender a tener una buena comunicación, aprender a prestarle atención al paciente y de nosotros, de mano de nosotros como psicólogos de la salud, está el aprender el psicoeducar, mejor dicho, a los familiares, a los personal médico, a los médicos, enfermeras, todos los que están involucrados con respecto a esta patología. Recordemos que parte importante de nuestro trabajo es la psicoeducación. No solamente nos vamos a enfocar en la atención de la calidad de vida del paciente, que también ese es nuestro norte siempre, pero vamos a enfocarnos también en educar para que la gente aprenda, para que comprendan lo que es toda esta patología, fibromialgia o cualquier otra patología, y que seamos un poquito más conscientes de lo que implica esto. De verdad, chicos, muchísimas gracias. Bueno, chicas, ya quedamos nosotras nada más. Muchísimas gracias por permitirme acompañarlas hoy. Por aquí tienen todos mis datos de contacto. Cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, con toda la confianza del mundo me pueden contactar. Y de verdad, bueno, no me queda nada más que desearles un lindo fin de semana. Elena, perdón, ¿te puedo hacer una cosita chiquitita? Ya, lo que pasa es que yo no trabajo en psicología de la salud, yo trabajo en clínica. Entonces ahí, por ejemplo, si yo escuchando el relato doy cuenta de algunas cosas que podrían llegar a ser fibromialgia, por ejemplo, ¿tú pensarías cómo indicar a un neurólogo? Sí, sí, sí. Como que para hacerlo más, o Claro. traumatólogo primero, algo, ¿cómo pensaríamos para abordar? El trabajo debería ser interdisciplinario, eso es lo ideal, que trabajemos con equipo de trabajo, pero sabemos que eso no siempre es así. ¿Qué les recomiendo yo? Aquí no se trabaja en equipo interdisciplinario ahorita como a nivel particular. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que tengo yo? Tengo mi equipo de médicos ya con los que tengo confianza, en los que sé que han trabajado con pacientes míos y que han tenido muy buena relación con ellos, que es gente muy empática, que es gente muy profesional en lo que hace. Entonces tengo contactos con un neurólogo, tengo contactos con un psiquiatra, tengo muy particular. Entonces normalmente los refiero con ellos. Pero sí, cuando tú sospechas que existe esta patología, como es que no igualito, el diagnóstico no lo hacemos nosotros, el diagnóstico lo hace un médico. Claro. Pero nosotros podemos ya encaminar de que, ok, fíjate, creo que está pasando esto, creo que es posiblemente un diagnóstico de fibromialgia.
Nunca. Entonces ya ahí le das la posibilidad de que pueda tener un diagnóstico mucho más fácil. Dale, bacán. Muchas gracias. Siempre a la orden. Bueno, chicas, que estén muy bien. Chao. Chao, buen fin de semana. Gracias. Gracias a ti.